A 6 meses del Fofo Márquez, ¿qué hemos aprendido? Una reflexión cruda, incómoda y necesaria sobre nuestra cultura, nuestras prioridades y el alma de una generación. Se cumplen 6 meses desde que la historia de Fofo Márquez dejó de ser un meme para convertirse en una tragedia social. En 6 meses pasamos de la risa burlona al silencio incómodo, de la cultura del like a la cultura del juicio, y ahora estamos frente al espejo. Este reportaje no es para repetir lo obvio. No es para linchar a nadie ni glorificar el morbo. Es para hacerlo más difícil, pensar. Pensar en lo que esa historia nos dice de nosotros mismos. De los hombres que estamos formando. De los héroes que aplaudimos. De la fama que consumimos como si fuera oxígeno. Porque Fofo no es solo Fofo. Fofo somos todos, un poco. El precio del desmadre. Durante años nos reímos. Aplaudimos. Compartimos. Viralizamos. Un joven millonario insultaba, humillaba, presumía, y nosotros le dábamos más cámara. Más vistas. Más fama. Fofo Márquez no llegó solo. Lo empujamos todos. Pero hace 6 meses, el show se detuvo. Y el silencio que vino después no fue de respeto, fue de vergüenza. Vergüenza de haber convertido a un personaje vacío en referente de una generación. Vergüenza de darnos cuenta, demasiado tarde, de que estábamos celebrando la destrucción disfrazada de éxito. Hoy no vamos a hablar de Fofo como meme. Ni como escándalo. Hoy vamos a hablar de lo que él representa. Una masculinidad podrida, una fama sin alma, y una sociedad que aplaude lo que más la daña. Este reportaje no es un juicio. Es un espejo. Y tú decides si lo rompes o lo enfrentas. La cultura del desmadre, cuando el respeto se compra con billetes. Durante años, figuras como Fofo Márquez dominaron el algoritmo. Carros, relojes, mujeres, palabras de poder, y una actitud desafiante ante todo lo que huela a humildad. ¿Y qué hizo el público? Lo impulsó. Le dio vistas. Lo convirtió en un ícono. Pero lo más grave no fue su contenido. Lo más grave fue la indiferencia que teníamos hacia las consecuencias. Porque mientras él gritaba "yo puedo cerrar el puente", nosotros aplaudíamos. Mientras humillaba a trabajadores, se volvía viral. Y ahora, 6 meses después de ser acusado de intento de feminicidio, el algoritmo calla. Pero la realidad grita. El macho roto, un modelo masculino sin brújula emocional. Detrás del ego, del lujo, del soy más que tú, había un niño emocionalmente quebrado. Lo dijo él mismo en sus declaraciones más humanas. Todo lo que soy es un personaje. Me creo superior, pero en realidad me odio a mí mismo. Y eso es lo que duele. Porque en Fofo hay miles de jóvenes. Hombres que no saben cómo amar, cómo respetar, cómo vivir sin humillar a otros. Lo que llamamos machismo a veces es solo dolor mal canalizado. El problema no es solo la misoginia evidente. Es la soledad invisible que viven millones de hombres que no saben cómo pedir ayuda sin sentirse débiles. Influencers, modelo aspiracional o advertencia social. El auge de los influencers no es casualidad. Nacen de un sistema que valora más el tener que el ser. Donde puedes tener 3 millones de seguidores sin tener una idea clara de quién eres. Fofo Márquez fue un producto cultural. Pero lo más grave es que fue un producto exitoso. Y eso nos obliga a preguntarnos. ¿Por qué su contenido funcionaba? ¿Por qué preferimos el escándalo al contenido con valor? ¿Por qué tantos jóvenes sueñan con ser influencers, no médicos, ni ingenieros, ni escritores? La respuesta es incómoda, porque les vendimos ese sueño. La violencia normalizada, cuando la fama protege al agresor. El caso que hoy enfrenta Fofo no es un caso aislado. La violencia contra las mujeres está en cifras de emergencia nacional. Pero lo que conmocionó no fue solo el hecho. Fue la persona detrás del hecho. Porque por primera vez, el agresor no era un desconocido.
Era una figura famosa. Un influencer. Un alguien. Y ese alguien creía que nunca iba a pagar consecuencias. Porque muchos hombres en México siguen creyendo eso. Que sus billetes, sus contactos o sus millones de seguidores los hacen inmunes. Este caso rompió ese mito. Y nos obligó a mirar de frente una realidad. La violencia no empieza con el golpe. Empieza con la forma en que miras a una mujer. ¿Y nosotros qué? El papel del espectador cómplice. La gente dice, yo no tengo nada que ver. Solo veía sus videos. Pero esa es precisamente la raíz del problema. No se trata de Fofo. Se trata de quien lo alimentó. Cada view, cada share, cada meme, cada comentario tipo jaja que loco este vato fue una gota en el vaso. Y no es culpa individual, es una reflexión colectiva. Estamos educando a nuestros hijos con TikToks de prepotencia, no con historias de disciplina. Estamos premiando la arrogancia, no la humildad. Estamos normalizando lo absurdo. Y todo esto está construyendo una generación que confunde fama con valor personal. El arrepentimiento, humano o estratégico. En sus últimas declaraciones, Fofo mostró otra cara. Una versión más apagada. Más humana. Habló de estar solo. De perderlo todo. De sentirse vacío. Algunos lo ven como estrategia legal. Otros como redención real. Lo cierto es que todo ser humano puede cambiar, si de verdad lo desea. Pero el cambio no se da con lágrimas ante una cámara. Se da con acciones. Con silencio. Con reparación. Lo importante aquí no es si Fofo merece otra oportunidad. Lo importante es que vamos a hacer nosotros con esa oportunidad de aprender algo como sociedad. ¿Qué hemos aprendido? 6 meses después, el eco sigue. La pregunta resuena. ¿Aprendimos algo? Quizá esto. Que la fama sin propósito es peligrosa. Que los hombres necesitamos educación emocional, no solo dinero o carros. Que la violencia empieza en el ego y se alimenta del silencio colectivo. Que ser hombre no es dominar, es proteger, es ser consciente, es respetar. Que la dignidad humana no se gana con seguidores, se gana con valores. Epílogo, el futuro lo decidimos nosotros. Este caso quedará como un símbolo. No del Fofo que cayó, sino del México que despertó. La próxima vez que un influencer se burle de la ley, que humille a otros, que use su plataforma para propagar odio, la pregunta será otra. No si es famoso. No si tiene millones. Sino si nosotros lo vamos a seguir premiando con atención. Porque el poder del cambio no está en ellos. Está en nosotros. ¿Y tú? ¿Ya dejaste de seguir al personaje para empezar a escuchar al ser humano? El vacío disfrazado de lujo. Fofo Márquez era millonario. Pero no por mérito, sino por herencia. Y eso, en un país como México, duele. Duele ver cómo alguien que nació con todas las oportunidades, decidió usarlas para destruirse y para exhibirse. Su vida era una mezcla de Lamborghinis, relojes de oro y frases como: yo puedo cerrar puentes porque tengo dinero. Pero detrás de todo eso, había un niño. Uno roto. Uno perdido. Uno que nunca supo quién era, más allá del ruido. Y ese ruido lo hicimos nosotros. Porque lo seguimos. Lo impulsamos. Y le dimos poder. Lo que toleramos, se repite. Las redes sociales han normalizado la miseria emocional. Mientras alguien sufre, alguien más monetiza. Fofo se convirtió en un símbolo de la fama sin propósito. Un influencer que no influenciaba nada más que el ego. Y aquí está lo más duro, lo toleramos porque nos reflejaba. Nos enseñó que, en esta era, la atención vale más que el respeto. Que el escándalo vende más que la verdad. Y que mientras más vacío estés, más viral puedes volverte. ¿Dónde están los hombres?
La figura de Fofo también destapó otro tema: la crisis de masculinidad en Latinoamérica. Un hombre que presume mujeres como trofeos, que grita para imponer respeto, que ridiculiza para llenar su propio vacío. No es un hombre. Es un reflejo torcido de lo que la sociedad aplaude, pero secretamente desprecia. Lo más triste no es que Fofo hiciera lo que hizo. Lo más triste es que miles lo imitan. La cultura del chingón sin cerebro. Del yo tengo más que tú. Del si no me pelas, te exhibo. ¿Dónde están los hombres con valores? ¿Dónde quedó el honor, la responsabilidad, la empatía? La caída que necesitábamos. El día en que Fofo fue detenido por agredir a una mujer, México no se sorprendió. Porque ya sabíamos que iba a pasar algo así. Pero esa caída, tan predecible como dolorosa, fue necesaria. No por él, sino por nosotros. Porque el país necesitaba un sacudón. Un ejemplo claro de hasta dónde llega la impunidad, la soberbia y la ignorancia, cuando no se detiene a tiempo. Y cuando lo vimos esposado, sin lentes oscuros, sin cadenas de oro. Vimos lo que siempre fue. Un joven confundido, perdido, roto. Ya sin cámaras. Ya sin aplausos. ¿Qué aprendimos? No se trata solo de Fofo. Se trata de ti, de mí, de todos. Aprendimos que no todo lo viral es valioso. Que el entretenimiento no debe costar la dignidad. Que el respeto a la mujer no es negociable. Que un país que aplaude el desmadre, termina hundido en el lodo. Y también aprendimos que sí se puede despertar. Porque hubo mujeres que alzaron la voz. Periodistas que no se vendieron. Jóvenes que dijeron esto no me representa. Redefinir la fama, redefinir el éxito. Fama no es ser conocido. Éxito no es tener dinero. Lo verdaderamente valioso es tener un propósito, una conciencia, una ética. Hoy más que nunca, necesitamos figuras públicas que eleven el estándar. No que lo rebajen. Y tú decides a quién sigues. A quién aplaudes. A quién conviertes en viral. El espejo sigue ahí. 6 meses han pasado. El caso de Fofo Márquez ya no es tendencia. Pero lo que representa sigue respirando en TikTok, en YouTube, en la calle. Este no es un reportaje sobre un escándalo. Es una carta para los que aún creen en algo más grande que el ruido. Porque hay jóvenes que aún buscan inspiración. Hay hombres que aún pueden reconstruirse. Y hay sociedades que, después de tocar fondo, también pueden levantarse. La pregunta no es si Fofo Márquez va a cambiar. La verdadera pregunta es, ¿vamos a cambiar nosotros? Eso es todo en este video y espero que te haya gustado. Te pido tu apoyo suscribiéndote a mi canal, darle like y compartir este contenido.